Les damos los buenos días a cada uno de ustedes. Se han integrado a la presentación de la experiencia docente titulada Tecnologías inmersivas para la sensibilización en el déficit de integración sensorial de personas autistas o con otros trastornos del neurodesarrollo. Esta presentación está a cargo de Catherine Vallejo Hidalgo. Ella es psicóloga de la Universidad de Concepción, diplomada en trastornos del espectro autista y diplomada en neurociencia clínica y neurorehabilitación en la Universidad de Chile. Además, es máster en neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Mi nombre es Pablo Augusto y voy a cumplir el rol de moderador en esta sesión y voy a contar con el apoyo de José Gregorio Díaz, que va a estar en el chat. Así es que atentos a lo que él les vaya publicando en esta barra lateral derecha. Antes de que comencemos, solo algunas apreciaciones. En este tipo de sesiones ustedes claramente no ven sus cámaras, solo van a ver al expositor y a su presentación. Y como ya les comenté, con el apoyo que tenemos de José Gregorio Díaz, en el canal de comunicación, que es el chat, se encuentra, ¿no es cierto?, a la derecha de su pantalla, y acá pueden hacer todos los comentarios y dejar sus preguntas, las cuales serán transmitidas posteriormente a la expositora y se responderán al final de la sesión. Vamos a comenzar, esta tendrá 20 minutos de duración y al final tendremos 5 minutos de preguntas. Entonces le dejamos la palabra a la profesora Catherine para que Muchas pueda. gracias. Bien, muy buenos días a todos y todas. Bueno, la ponencia se denomina Tecnologías inmersivas para la sensibilización en el déficit de integración sensorial de personas autistas o con trastornos del neurodesarrollo. Un nombre un poco largo, pero es porque tiene algunos conceptos importantes que hay que rescatar. Soy docente en la carrera de psicología en la sede de Concepción. Impartí este semestre que acaba de terminar, ¿cierto?, la asignatura Neurodiversidad, Experiencias Interdisciplinarias en Contextos Clínico y Educacional. Se trata de una asignatura electiva, semestral, dirigida a estudiantes de cuarto año de psicología, dictada en forma presencial, sin prerequisitos, 8 créditos, fueron 28 estudiantes que escogieron esta asignatura para su formación. La primera unidad de esta asignatura se denominaba neurodiversidad, un concepto que nos involucra a todos y todas. Dentro de esta unidad de aprendizaje revisamos conceptos como neurodiversidad, la historia del concepto de neurodiversidad, cómo se aplica la neurodiversidad o cómo se entienden, por ejemplo, la diversidad de funcionamiento ejecutivo o de razonamiento lógico, o los trastornos del neurodesarrollo desde esta perspectiva de la neurodiversidad. Y el contenido 1.4, como está allí precisado, es neurodiversidad y procesamiento sensorial. Para entender un poco el contexto de esta experiencia educativa, necesito explicarles estos 3 conceptos claves que se abordaban en esta unidad. Primero, el concepto de neurodiversidad, definido como la infinita variación de cerebros, mentes y por ende también funcionamiento neurocognitivo en nuestra especie humana. Otro concepto clave es la integración sensorial. La integración sensorial es un proceso que se lleva a cabo en el sistema nervioso central y que consiste en la organización e integración de las sensaciones provenientes del cuerpo mismo, en su interior, como también del medio ambiente, y que hace posible este proceso que usemos nuestro cuerpo en forma efectiva en respuesta al entorno. El sistema nervioso, gracias a esta integración sensorial, modula conductas, modula respuestas adecuadas para adaptarse al ambiente. Y un tercer concepto importante que liga, digamos, estos dos anteriores, que es donde se encuentran estos dos conceptos anteriores, es que ninguna persona tiene una integración sensorial perfecta, es decir, este procesamiento que se lleva a cabo en el sistema nervioso tiene diferencias, es diverso, es variable y es muy personal, ¿de acuerdo? No es algo que se ve igual en cada persona. Ahora, este procesamiento, esta integración sensorial va a ser adecuada cuando nos permite llevar una vida diaria satisfactoria. Cuando no es así, cuando este procesamiento repercute en algún área de nuestra vida y no nos deja llevar una vida diaria satisfactoria en algún ámbito, me refiero educacional, social, familiar,
Entonces estamos hablando de un tipo de disfunción de este procesamiento sensorial. Es una realidad bastante común, pero de la cual se habla poco. Y bueno, de esto había que hablar en la asignatura. La asignatura tenía como una competencia importante a desarrollar, examinar desde las distintas disciplinas cómo un problema psicológico a nivel clínico o psicosocial, educacional, laboral o comunitario repercute en las personas a nivel individual, a nivel social o cultural. Entonces, si analizamos los conceptos que ya expliqué previamente, de qué forma podemos lograr que los estudiantes aprendan de la manera más completa posible, vivencien, exploren, se sensibilicen y de esa manera puedan analizar mejor las problemáticas humanas, puedan resolver problemas con una comprensión completa, porque desde la teoría lo puedo explicar. Además hay que considerar que la integración sensorial, como es un procesamiento del sistema nervioso, no es observable como ningún funcionamiento neurocognitivo. Lo que nosotros podemos observar son las conductas que resultan de este procesamiento sensorial. Y podemos también tener atención a las verbalizaciones de las personas en relación a cómo sienten, pero en sí no es un proceso que podamos ver. Es por eso que recurrí a estas instancias, ¿cierto?, de tecnologías inmersivas para poder invitar a los estudiantes a que se introduzcan en este mundo y puedan vivenciarlo de una manera más cercana y lo más real posible. Como objetivos específicos de aprendizaje para este contenido de neurodiversidad y procesamiento sensorial, se fijaron los siguientes: conocer el procesamiento de integración sensorial y sus diversas formas de funcionamiento desde la perspectiva de la neurodiversidad, explorar ejemplos de disfunción de procesamiento sensorial y cómo estas pueden afectar diversas áreas de la vida de las personas, reflexionar acerca de nuestras reacciones frente a las diversas conductas que pueden tener las personas en respuesta a estímulos sensoriales y analizar también posibles adaptaciones que se puedan realizar tendientes a la inclusión de personas con disfunciones de procesamiento sensorial. ¿Cómo se realizó esto? Bueno, se realizaron distintas acciones. Lo primero es que no hubo una clase magistral, una cátedra. No hubo cátedra al respecto. Preparé un material denominado Neurodiversidad y Procesamiento Sensorial que les fue entregado a los estudiantes previo a las actividades de experiencia inmersiva. Esto, por supuesto, utilizando plataformas de Canvas. Y la revisión de material era una actividad formativa. También se elaboró una guía de actividad con algunas actividades que tenían, valga la redundancia, que tenían que realizar tanto en el laboratorio Realité como también en el laboratorio de computación. Esta guía la completaban y luego la entregaban para poder realizar una retroalimentación de ello, también como actividad formativa. Y finalmente, con más plazo, los estudiantes debían realizar un ensayo argumentativo acerca de adaptaciones tendientes a la inclusión, podría haber sido educativa, laboral, deportiva o social, de personas con disfunción de procesamiento sensorial, y aquí ya sí esto era una actividad sumativa. La guía de actividad, que contenía material para trabajar en el laboratorio de computación como en Realitech, tenía tres partes. La primera parte, una introducción al procesamiento sensorial, instrucciones generales de guía, un recordatorio para que pudieran revisar la presentación y el material que ya estaba dispuesto. Una segunda parte, actividades para realizar en el laboratorio de computación o desde cualquier equipo, desde su hogar incluso. Contenía una lista de videos, 4 videos 2D sobre experiencias de disfunción de procesamiento sensorial, también un video 2D sobre la hipersensibilidad a ciertos estímulos y cómo esta podría transformarse en una superhabilidad. Espacio para que describieran sensaciones personales en base a lo que pudieron ver, ¿cierto? Espacio para poder reconocer dificultades de integración sensorial a partir de los videos que vieron. Reflexiones para ponerse en el lugar del otro, es decir, un poco de desarrollar empatía.
Y la tercera parte, la más importante y la que convoca, digamos, a esta ponencia, es la experiencia inmersiva. Podrían no haber estado presente la parte del laboratorio de computación y solo esta experiencia inmersiva y probablemente se hubiesen conseguido resultados muy similares. Esta experiencia inmersiva consistió en 2 videos, en realidad había disponible 3 videos, pero la invitación era que vieran 2 y si lo toleraban podían ver un tercero. Videos 3D que describían diferentes experiencias, bueno, y además la idea es que también pudieran describir en la guía sus pensamientos, sus emociones surgidas a partir de esta experiencia inmersiva. Los videos eran 3, los que estaban preparados, ¿cierto? El primero duraba poco más de 7 minutos y, bueno, consiste en una experiencia de una fiesta de cumpleaños donde la protagonista es una adolescente que tiene trastorno de espectro autista y ella relata sus sentimientos, sus sensaciones, sus pensamientos. Y además, bueno, como el video es 360, con los visores de realidad virtual, los estudiantes podían sumergirse en esta experiencia y en el fondo vivir la experiencia como estar allí o ser el protagonista. El segundo video se trata de también un estudiante con trastorno de espectro autista, pequeño, de enseñanza básica o primaria, que tiene que estar en un aula de clase junto con el resto de sus compañeros, con una docente que trata de explicar o enseñar. Él tiene dificultades de integración sensorial a nivel auditivo, a nivel propioceptivo, a nivel táctil. Entonces, todas esas experiencias los estudiantes las pueden captar a través de este video. El tercer video también se trata de un pequeño con trastorno de espectro autista que está con su mamá en un centro comercial. Y este pequeño, con la sobreestimulación que ofrece el centro comercial, sufre una desregulación conductual y emocional. Y eso es lo que los estudiantes pueden ver a través de esta experiencia. ¿Cuáles fueron los resultados? Tenemos resultados obtenidos de una encuesta de percepción del estudiante en base netamente a la experiencia en el laboratorio Realitech y también resultados a partir de la guía de aprendizaje y del ensayo posterior que realizaron los estudiantes. En relación a la encuesta, a partir de la experiencia en Realitech, se les hicieron algunas preguntas, como por ejemplo si la experiencia de aprendizaje tenía relación con las clases teóricas. Entonces, bueno, debo decir además que de los 28 estudiantes, los 28 participaron de la experiencia de Realitech, solo 15 respondieron la encuesta, a pesar de que fue una invitación a la que se les insistió, pero solo 15 respondieron. Y de estos 15, bueno, la mayoría respondió que las clases teóricas previas a la actividad Realitech se relacionaban con el software que vieron, ¿ya? En relación a, o sea, más que las clases teóricas, las actividades realizadas, es decir, todas las actividades previas donde se explicó sobre neurodiversidad y donde se les anticipó que íbamos a hablar de procesamiento sensorial. En relación a la clase teórica o magistral, un poco menos de estudiantes respondieron que sirvieron, y yo creo que tiene que ver porque en realidad no hubo clase teórica, no hubo clase magistral, no hubo cátedra previa en relación al tema. Había un material que revisar en su tiempo autónomo, ¿ya? Ahora quienes respondieron que sí tenía relación, probablemente es porque sí prepararon el material antes de la actividad Realitech. En realidad, también se preguntó acerca de si esta experiencia con el software contribuyó a comprender el contenido y de los encuestados, por supuesto, la mayoría contestó que sí contribuía, ¿ya? Contribuyó a aplicar mejor el contenido, aprender mejor, comprender mejor, aplicarlo mejor, y que sí se relacionaban estos videos del software, ¿cierto?, con los contenidos que se estaban viendo en la asignatura, eran atingentes. De esta cantidad de gráficos que vemos acá, en esta parte de los resultados, me gustaría que igual pusieran atención por ahora en el primero, donde
prácticamente todos los que respondieron a las encuestas decían que sí se sintieron sumergidos en el escenario digital presentado, ¿ya? De los otros gráficos vamos a hablar pronto. Y el 100% de los encuestados respondieron que recomendarían a otros compañeros que realizaran esta experiencia RealTech. 2 minutos, Oh, para que caramba. Caramba. Reflexiones importantes les permitió darse cuenta de la dificultad que tienen las personas que viven con alteraciones de las percepciones, ¿cierto? Que no hacemos un buen trabajo los demás al observar, reflexiones a cómo poder hacer adaptaciones, un mejor entendimiento de las personas que sufren trastornos de espectro autista, una ayuda como futuro psicólogo, una herramienta para desarrollar empatía. Realizaron muy buenos ensayos argumentativos todos y los temas se relacionaban con necesidad de capacitar docentes en este tema, en las desregulaciones, utilizar material sensorial en los colegios, espacios sensoriales, adaptaciones en espacios deportivos, etc. Dificultades, algunas personas tuvieron mareos, hubo también fuertes reacciones emocionales solo en una persona que hubo que realizar contención emocional inmediata. Y la poca cantidad de equipo hace que uno tenga que hacer adecuaciones para hacer turnos para que todos los estudiantes vivan la experiencia. Recomendaciones, separaría para otra ocasión las actividades de laboratorio de computación en una jornada y RealTech en otra jornada. Me gustaría que hubiese agua, digamos, un dispensador de agua en caso de necesidad de contención emocional y no tener que salir del laboratorio a un baño, por ejemplo. Necesidad de un cierre final con todo el grupo, con el grupo completo. Como esto había que hacerlo por turnos, era más difícil por los tiempos, pero la idea sería hacerlo con el grupo completo para poder compartir experiencias. Algo importante como conclusiones a modo de síntesis, me parece que esta experiencia inmersiva constituye una herramienta de aprendizaje activo centrado en el estudiante, de todas maneras de aprendizaje significativo, aprendizaje multimodal, porque los estudiantes aprenden con sus sentidos, con el movimiento, con las emociones. Esto de hacer varias actividades, no solo una con laboratorio, permite una práctica espaciada que permite al mismo tiempo vencer la curva del olvido, y como tecnologías inmersivas, ¿cierto? Pueden ayudar a desarrollar habilidades del siglo XXI como la reflexión, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la iniciativa. Ahí hay referencias y mi correo electrónico. Muchas gracias, profesora Catherine. Muy interesante algunos de los resultados que puedo mostrar de esta experiencia piloto. Sabemos que hay más, pero creo que puedo demostrar de una muy buena manera cómo podemos, ¿no es cierto?, hacer más cercanas y más tangibles estas experiencias de aprendizaje sobre temas tan intangibles como este, dejando clara la gran diversidad de formas de estructurar, ¿no es cierto?, el cerebro y de procesar la información, que claramente veo por las referencias que puedo mostrar que son trabajos también muy incipientes, muy nuevos, ¿cierto? Porque es un tema que está en boga últimamente, el de integración sensorial. Entonces quiero conectarlo con una de las preguntas de Catherine Coloma, que dice, ¿cómo se relaciona el déficit de integración sensorial con el autismo o con los trastornos del neurodesarrollo? Bueno. ¿Y puedes dejar de compartir a lo mejor, profesora, para que no nos veamos duplicados? Sí. Ya, un momento. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Dónde dice dejar de compartir? Ahí, un poquito más abajo. No. Sí, un momento, es que me llevó a otra pantalla. O abajo donde está el computador dice share, lo deja de compartir. Sí. Eso. ¿Ahí sí? Mejor. Ya, gracias. Bueno, los problemas de integración sensorial son muy comunes en trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Porque los trastornos del neurodesarrollo tienen relación, como el nombre lo dice, un tipo de alteración o anomalía en el desarrollo del sistema nervioso. En este desarrollo del sistema nervioso con algún tipo de alteración suele haber un problema de modulación en la integración de las sensaciones. Por lo tanto, se da aproximadamente en un 90% de personas con trastornos del neurodesarrollo.
Ahora es mucho más común dentro de los trastornos del neurodesarrollo, es mucho más común que se den el trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista es uno de los trastornos del neurodesarrollo. Por lo tanto, es muy común ver, por ejemplo, todos los videos que vimos, que buscamos y podíamos utilizar, eran en casos de trastorno de espectro autista. Sin embargo, eso no quiere decir que tener problemas de integración sensorial sea un signo patognomónico para diagnosticar autismo. No, no es así, pero sí es una señal de alerta, ¿ya? Tampoco quiere decir que alguien que tenga trastorno de integración sensorial necesariamente tenga autismo. Puede ser que sea un signo de otro trastorno del neurodesarrollo, como déficit atencional, trastorno del desarrollo motor, trastorno del lenguaje y la comunicación, trastorno específico del aprendizaje. Espero haber respondido. De todas maneras, ahí dicen que justamente hay que buscar o incentivar este tipo de actividades que trabajen la empatía y en este caso la realidad extendida usted nos está presentando una ayuda más hacia este camino. Otra pregunta nos dice si es posible el uso de tecnologías inmersivas en otros procesos de enseñanza-aprendizaje con temáticas también relacionadas con las neurociencias. Otro tema que también puede ser Sí, más bueno, sí, el año pasado hicimos una experiencia en la asignatura de neurociencia con mi colega Cristóbal Castro, donde pudimos utilizar videos 3D para que los estudiantes vivenciaran cómo cuando estamos estresados bajo una situación de estrés, cambian algunos parámetros fisiológicos que se debe a los estímulos del sistema nervioso en el fondo, ¿ya? Y pudieron verlo, estamos viendo si lo hacemos de nuevo. Ahora también me gustaría, creo que podrían utilizarse los guantes hápticos, por ejemplo, para poder explicar mejor, para que los estudiantes vivencien algunas propiedades de los sistemas sensitivo-motores, cómo los sistemas sensoriales retroalimentan a los sistemas motores. Creo que sería una importante experiencia. De todas maneras. Profesora, aquí en la audiencia Jenny Muñoz nos dice que es un maravilloso proyecto, me parece una excelente forma de incentivar la inclusión de los niños neurodivergentes y la mejor forma de crear conciencia es sentir lo que ellos sienten, justamente a lo que usted estaba apuntando. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Alcanzamos en un minuto a responderla para que no nos reten desde la organización. Profesora dice, ¿qué le recomendaría a un profesor que quiera replicar su experiencia? Porque parece que ahí nos pidieron el correo, así que le van a estar consultando. Sí. Bueno, en la presentación está mi correo al final también, ¿ya? Bueno, y ahí lo dieron, ahí José Gregorio lo escribió. Pero recomendaciones como para replicar esta misma experiencia, bueno, separarla en tiempos. La guía de actividad de laboratorio yo la pensé para una jornada. Yo la separaría una jornada para videos 2D y una jornada solo Realitech y siempre terminar, bueno, que el profesor esté ahí. Me dijeron que no era necesario que yo estuviera, había un asistente del laboratorio Realitech, pero yo quise estar ahí, por suerte estuve, porque hubo 2 estudiantes emocionadas, 2 como con las lágrimas casi asomando a sus ojos, pero sí una estudiante que terminó bien afectada, ¿ya? Hay que pensar que cuando uno vive este tipo de experiencia, lo que reportaron algunos estudiantes en sus informes, ¿cierto? Era que, y lo verbalizaron también, era, por ejemplo, se sentían culpables, porque habían tenido un compañerito mucho tiempo autista y tenía desregulaciones y ellas juzgaban. Y al vivir estas experiencias les permitió ser mucho más empáticas hoy día, pero sentían que era un poco tarde. Entonces, claro, se sentían de verdad afectadas. En algunos casos también ocurrió que algunos descubrieron algunas variaciones de integración sensorial propias en sí mismos. Entendieron, ya sé, ahora entiendo por qué me cuesta tanto una actividad social, por qué sufro tanto cuando tengo que ir a una fiesta. Ese tipo de cosas, o por qué me molestan tanto las texturas. Y por lo tanto, vivir esto y sentirlo como algo propio fue un descubrimiento que, por supuesto, trajo consigo emociones. Por lo tanto, es muy importante como docente estar ahí, estar alerta, contener adecuadamente, y lo que faltó fue un cierre en el momento, porque finalmente en otra clase reunimos al grupo y hablamos de estas cosas, pero fue una semana después. La idea es que terminada la actividad Realitech, por turnos, como sea, pero luego un espacio donde todos nos podamos reunir y poder expresar. Creo que sería bueno.
Perfecto. Entonces, la importancia de una reflexión final posterior a la experiencia es como un aprendizaje para unas nuevas implementaciones. Así Genial, es. profesora. No nos queda más que darle las gracias, profesora Catherine, por la bonita experiencia que nos compartió, por lo completa que estuvo, y llenarla también de las felicitaciones de parte ahí de la audiencia que están expresándose ahí en el chat. Al resto de la Muchas audiencia los gracias. invitamos